Algo para... Bueno, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Por aquí está, bienvenidos a esta cuarta versión de las conversaciones ecosistémicas. Eso es una iniciativa que nace del Círculo de Educación e Investigación de Casa Latina. Aquí contamos con todo el equipo, algunas personas que han ido llegando. Y de a poco pues vamos a ir introduciéndolos y a este tema de hoy. Hoy contamos con la presencia de Daniel, ya los voy a ir presentando. Y me quería como comentarles más que todo que vamos a seguir haciendo estas webinars o estos conversatorios. Yo creo que el tema que hoy nos compete, que es de la descolonización a la soberanía y supremacía en la naturaleza, pues es un tema que da para mucho, para varios webinars incluso. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Mm, Vamos a dar por lo menos más o menos unos 3 minutitos más esperando a que las personas entren. Y mientras tanto, lo que les voy a pedir es que nos pueden contar un poquito más de dónde se conectan, de dónde llegan y esas preguntas claves para un muy buen check-in para que ingresen al Mentimeter. Lo que podemos iniciar para ir introduciéndoles a este espacio. Generalmente tenemos la costumbre de antes de iniciar el check-in, hacemos un pinacari. El pinacari es un ejercicio de centramiento, de respiración, que generalmente dura de 1 minuto, es bastante simple. Y simplemente les voy a invitar a que por 1 minuto se puedan sentar cómodamente con los pies ojalá en el piso y puedan cerrar los ojos y puedan imaginar un momento de conexión sublime y profundo en la naturaleza. Como esa mañana perfecta cuando nos levantamos y nuestros ojos ven un entorno maravilloso. Tomamos una respiración profunda, como si inhaláramos profundamente la vida y exhalamos todo aquello que ya no funciona para este día nuevo. Inhalamos de nuevo otra vez. Mantén. 3, 2, 1. Exhala. 3, 2, 1. Vacío. Inhala. 3, 2, 1. Mantén. 3, 2, 1. Y exhala. Y a tu propio ritmo vayas respirando, interiorizando toda esa belleza que estás recordando, invocando y apropiando de ese momento de profunda conexión en la naturaleza. Última respiración profunda. Cuando estés listo o lista, puedes abrir los ojos y empezamos de nuevo. Bueno, después de esta breve Pinacari, Pinacari, eso lo vimos mucho en otras metodologías participativas, se llama Dragon Dreaming, pero simplemente buscamos hacer un centramiento, 1 minuto de respiración profunda, solamente para invitarlos a una presencia plena de que estamos aquí, de que ya llegamos, con la mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta a escuchar este tema que nos convoca, que es la soberanía, la supremacía de la naturaleza.
Bueno, y esas preguntas, ¿no? Sí, cuando estábamos, bueno, ¿y cómo se llama? De la descolonización a la supremacía de la naturaleza. Es una transición necesaria para la regeneración. Sí que les voy a invitar a que por favor ingresen al Menti que estamos acá. Y mientras tanto, yo me voy a ingresar al Menti y les voy a compartir pantalla. Entonces, un momento, por favor, presentación. Listo. Disculpa, ¿Sí? una consulta. Hola. ¿Puedes compartir el link directamente en el chat? Porque yo no tengo teléfono y no puedo escanear un QR code. Ah, pero aquí está, claro. O si no entras a la página menti.com y utilizas el código 89163505, que es el que está en pantalla. Bueno, También es otra manera. ya ¿Sí? me voy a Ven conectar. todos mi pantalla, ahí está. Y sin embargo, les voy a pedir a Beatriz, a Bruna que por favor nos compartan entonces eso. Entonces, la primera pregunta es, ¿con qué emoción llegas? Ujú. Curiosidad, entusiasmo. ¿Están logrando ingresar? 89 16 35 05. Eso es correcto. Bueno, tenemos ahí varios atrasados. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Julia, ¿De qué lugar o de qué país te conectas? ¿quieres compartir pantalla para mostrar el resultado? Ah, sí, estoy compartiendo pantalla. ¿No la ven? No. Oh, voy a Creo que parar. es la Entonces, mía. voy a volver a compartir entonces. Dale, yo dejo de compartir. Ok, entonces voy a volver a compartir yo. Aquí está. ¿Ahora sí la ven? Sí, perfecto. Ah, Sí, perfecto. gracias. Ah, yo pensé que la estaban viendo que yo estaba compartiendo. Listo, gracias. Entonces, bueno, vamos para la siguiente. Tenemos entusiasmados, curiosos y un atrasado. Bien. ¿De qué país o lugar te conectas? Mira, tenemos Colombia, Paraguay, Portugal, Brasil, Chile y Perú. Muy bien. Esto está muy perfecto. Argentina. Parece que tenemos varios colombianos por aquí. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué palabras vienen a tu mente cuando hablamos de descolonización?
Ujú. Pensamiento crítico, liberación, empoderamiento, emancipación, libre elección, brechas entre ricos y pobres, povos originarios o pueblos originarios, esclavitud, Abya Yala. Mira tú. Vamos siguiendo. ¿Qué palabras vienen a tu mente cuando hablamos de derechos de la madre tierra? Muy bien. Respetar la naturaleza, cambio de mentalidad, paz con la naturaleza, Pachamama, libertad, pueblos originarios, comunidad, colectividad, regeneración, protección de la naturaleza. Perfecto. Muy bien. Interesantes respuestas. Justicia ecológica, justicia ambiental. ¿Sí? Y por último, qué nos inspira a cuidar la naturaleza? Generaciones futuras. Profundo amor y admiración por la vida en todas sus manifestaciones, regeneración, biofilia, amor, reconciliación, adaptación al cambio climático, el cuidado de la vida, honrar el milagro de la vida, biofilia. Bueno, muy bien. Entonces ya vamos a dejar de compartir. Quiero vivir la relación y conexión con los ecosistemas, necesitamos ecosistemas, dejar un legado natural suficiente para mis hijos y todas las nuevas generaciones. ¡Oh! ¡Qué poderosas preguntas! Bueno, para las personas que van llegando, les estamos contando que estamos en un check-in, unas preguntas introductorias al tema para saber sobre ustedes también un poquito. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar de compartir. Y ahora sí podemos volver a poner la presentación otra vez. Muy bien. Bueno, entonces, no haciendo más, vamos a presentar también a nuestro querido amigo y precursor de lo que es de Daniel Ardita Jauragiberri. ¿Está bien pronunciado, Daniel? Perdón, porque está un poco. Hola, Juli, buenas. Pues, Bueno, yo Kauri les cuento. Berry. Eso. Ahí me tendrás paciencia con tu segundo apellido, pero me encanta que lo uses. Que nos, bueno, por aquí estamos admitiendo a las siguientes personas. Entonces, ¿todos me están escuchando bien? Bueno, ¿qué, qué les cuento? Pues miren, yo tengo el placer de conocer a Daniel, pues es que pues no lo tenía referentes por allá, pero en realidad
La conexión con Daniel viene siendo desde el encuentro de comunidades regenerativas. Es una persona que pues, ha sido reconocida ahorita por toda Argentina y por toda Latinoamérica. Y para mí y para muchas personas, pues Daniel ha sido un hombre con una curiosidad que desde pequeño le inculcaron. Ha sido súper interesante conocer toda su evolución personal y profesional. Entiendo que inicialmente se formó como diseñador gráfico, luego como locutor de radio, de televisión, al mismo tiempo estudió su carrera de derecho. Se graduó en Argentina más o menos en el año 94 como abogado y luego se formó con un máster en Mercosur. También se estudió comercio exterior, luego se fue para España, eso fue a principios de los años 2000. Allá se volvió a graduar de Derecho como abogado en la Universidad de Alcalá. Obtuvo otro máster en Derechos de la Unión Europea con la Universidad Camilo José Cela. Estuvo matriculado en el Colegio de Abogados de Madrid, llegando a ser un patrocinante de la Universidad Autónoma de Madrid y del Parque Científico de esa misma ciudad. Y bueno, resulta que yo sé parte de tu historia, pero quiero mejor pues que tú nos cuentes un poco más esto de cómo, en qué momento, cómo surge esa pasión por la naturaleza. O sea, cómo es que de un abogado súper importante, de trabajar en bufet de abogados, pasa a ser bioconstructor, permacultor, a proteger la naturaleza. ¿Cómo surge esa pasión? Bueno, yo sé la respuesta un poquito, cha, 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 pero yo quiero que tú nos cuentes cuál fue ese cambio, de dónde vino, de dónde surgió, desde dónde tú nos estás hablando hoy y nos estás invitando también a este camino de protección de la naturaleza, del cuidado de la misma. Cuéntanos un poco, Dani. Bueno, gracias Juli por la presentación. Bienvenidos a todos los que están ahí en este momento. Gracias a todos los miembros de Casa Latina también que han estado haciendo posible este encuentro. Y bueno, pues me encanta tu pregunta porque es la curiosidad de muchas personas. Eh, es importante que la gente sepa bueno, que uno tenía en su momento una mentalidad basada en lo que hoy en día estoy en la vereda completamente opuesta. Antes la mentalidad mía estaba basada en la colaboración como profesional, como abogado, a lo que es la globalización, es decir, la posibilidad de actuación extraterritorial de todas las personas jurídicas y veía desde un lugar muy limitado. ¿Y qué pasó? Pasó que un accidente en moto, que estuve 4 minutos muerto clínicamente, tirado en el asfalto, y tuve la gran posibilidad, la gran dicha de volver a abrir los ojos y ver el cielo. Y ver el cielo y ver mucho allá de lo que estaba viendo antes. Entonces esa experiencia, pues me cambió la vida. Me cambió por completo el enfoque desde donde yo venía, entendiendo lo que es estar vivo y el propósito en esta tierra. Y ese cambio de enfoque me llevó a abandonar todo, todo, pero se dice todo, desde mis posesiones, todas las cosas que había logrado, inclusive lo que tanto luché por lograr, que fue la posición profesional, el academicismo, y de ahí fue que entendí que en realidad estamos acá con un superior que no tiene que ver con la mente, ni con los egos, ni con esa ansia de ser alguien que nos han formateado desde chiquitos, sino que más bien tiene que ver con la espiritualidad, con la interior, con lo que está dentro nuestro. Y bueno, pues de ahí me pasé al mundo de la naturaleza y a vivir simplemente, a vivir con lo mínimo y necesario y a poner toda energía para aprender las herramientas
para ser autosuficiente en la naturaleza, y por eso me dediqué a la bioconstrucción como parte de una cáscara, ¿no? En lo que se muestra, en lo que se puede ver, toda una filosofía interna, que es desde hacer nuestra propia casa con barro. Y bueno, desde ahí parte este nuevo ser que nació en ese accidente. Toda muerte implica también un nacimiento. Así Oh, que, bueno, pues pues desde muchísimas ahí, gracias, Daniel, por esa profunda respuesta. Creo que es un espacio también de mucha vulnerabilidad y al mismo tiempo de mucha valentía, porque es en ese estado de vulnerabilidad es que tomaste toda la inspiración y la inspiración, toda, toda la fuerza que necesitamos y, y un cambio de valores importantísimo. Muchísimas gracias por eso. Así que en este orden de ideas, pues fue en esos momentos y en estos tiempos que son tan volátiles, tan inciertos, tan complejos y tan ambiguos, pues estas transformaciones no suceden en soledad. Necesitamos de los demás. Y la transformación y este proceso de transición es mucho mejor aliarnos y tener unos vínculos que nos ayuden, que nos potencien, pero también es la misma conexión que la misma naturaleza ya hace. Es ese micelio que nos teje por dentro, nosotros también. Así que por eso quisiera preguntarte entonces, ¿cómo es que buscas aliados? ¿Cómo te vas conectando con todas estas redes a nivel Latinoamérica que son súper importantes y que también son parte de este movimiento que está emergiendo de la regeneración? ¿Cómo llegas a colaborar con Casa Latina? Cuéntanos un poco ahí, por favor. bueno, pues es largo de explicar todo el proceso que viví después de esa transición. Yo tuve un caso de transición interna como profesional a bioconstructor, por así decirlo, que es la dedicación a la cual hoy me dedico. Y bueno, básicamente en esa búsqueda entendí también que la forma de vida que tenemos que empezar a practicar es la vida en comunidad, en ecoaldeas, porque yo tuve la experiencia al principio luego de este accidente, empecé una búsqueda y lo que me llegaban eran que la búsqueda era por las ecoaldeas, por las comunidades. Y entonces tuve experiencias en Europa, que vivía allá en España, en Italia, fui a varias comunidades y pues lamentablemente, lamentablemente o no, pero bueno, en mi experiencia personal no me sentí, digamos, en sincronía para vivir en comunidad y al contrario, terminé aislado de ermitaño en la punta de una montaña en Bolivia desde el año 2012 hasta el año 2016. Y después dije, bueno, pues luego de una conversación justamente con el Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que a mí me inspira mucho su manera de entender las cosas, más allá de lo que ha hecho o no ha podido hacer, pero me inspiró muchísimo. Pues luego de esa conversación decidí bajar a la realidad y volver al mundo. Y bueno, pues ahí me empecé a incorporar a los procesos comunitarios y una amiga de la mano de la bioconstrucción me invitó al ECO 2019 en Ecuador, es decir, al encuentro de comunidades de Casa Latina en Ecuador. Y entonces, bueno, cuando fui dije, esto es lo que me pulsa, esto es lo que me da paz por dentro, de que cada vez más gente se vaya saliendo de la Matrix, saliendo del sistema ciudadano y empiece a transitar el camino de la sabiduría ancestral, el camino de la tierra. Así que bueno, por ahí fue que comencé a, a unirme a Casa Latina y empecé a colaborar con el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina para aportar todo lo que uno puede traer, ya sea desde el ámbito profesional y desde el ámbito de la práctica de la permacultura.
Pues muchísimas gracias, Dani. Justamente, pues para que no sepan, yo estoy acá en la casa, en una chacra regenerativa de unos amigos, una familia regenerativa, y tienen sus hijos, la cocina aquí al lado. Entonces, estoy en un ambiente también regenerativo, y también estás viviendo así. ¿Verdad? Creo que también es esto de estar conectado con la naturaleza todo el tiempo. Es un proceso interesante y muy importante en este minuto. Y bueno, y a partir de eso, y justamente a mí me encantaría, porque en este momento me encuentro donde una familia regenerativa, Abel, fíjate que justamente me mandó una frase súper importante porque me dice, oye, Juli, ¿cómo así? ¿Es soberanía o supremacía? Pero eso le vamos a hablar después. Pero porque dice, con esta frase quiero introducir la siguiente pregunta, que es: ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa debe sobrepasar los límites establecidos por la naturaleza. Entonces yo me preguntaba, ¿y en qué momento nos desconectamos? O sea, como que en este tema de la descolonización uf, es demasiado heavy, así que por ahí va mi pregunta. Cuéntanos a qué bueno, cuéntanos a todos esta autorreflexión y este proceso de ¿a qué te refieres con Vale, descolonizarnos? Porque es que creo que en algún minuto bueno, a ver, nos perdimos. exactamente. Yo creo que ahí justamente el motivo de empezar con estas charlas me encanta, porque la gente por ahí en automático, funcionamos en automático y no nos damos cuenta de cómo nuestra mente está llevando a cabo procesos que no son propios, es decir, procesos que nos han insertado. Cuando hablamos de descolonización, tenemos que darnos cuenta primero de que hemos sido colonizados. Colonizado viene de ahí, Colón, del descubrimiento de, 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 de alguien que pone ideas en la cabeza de otros y que empiezan a operar con esas ideas tomándolas como propias, ¿no? Eso es el proceso de colonización. Y entonces, por ahí la pregunta es, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro pensamiento eh, no es autónomo, no es propio? Entonces, una vez que hacemos ese clic, ahí empezamos a ver que tenemos otras maneras de razonar, que tenemos un pensamiento crítico propio, individual, y que tenemos que empezar a ejercitarlo mucho más como sociedad. Hoy en día, fíjense lo que está pasando. eh, Esto es una noticia súper fresca de ayer. La Unión Europea, en Bruselas, la presidenta von der Leyen saca un comunicado súper terrorífico diciéndole a todos los ciudadanos europeos que se preparen con mochilas, con agua y con comida para 3 días de aislación total. Entonces, fíjense cómo desde los medios la gente en automático entra en pánico, y eso es porque estamos totalmente colonizados. Nos están, de alguna manera, hemos cedido todas nuestras potencias a terceros. La seguridad, la alimentación, la salud. Entonces, la descolonización empieza por el pensamiento. Si somos capaces de crear nuestro propio pensamiento y no dejarnos llevar por el pensamiento impuesto. Por ahí es a lo que me refiero con la descolonización. Y creo que esa es la línea que vamos a empezar a llevar a partir de ahora en estos encuentros. Así que por ahí vamos, Juli. Pero por supuesto, porque definitivamente a mí me surgía incluso digo, entonces no somos libres, es como ahí necesitamos un proceso de desaprender, y ese proceso de aprendizaje ojalá que sea en comunidad y con otras personas también, porque no somos libres, o sea, nuestro pensamiento también está colonizado, o sea, entonces ahí es cuando, porque si nosotros queremos cuidar la naturaleza y estamos con este proceso colonizado y hay que descolonizarlos, entonces explícanos entonces todo este movimiento de derechos de la madre tierra. ¿Cuáles son los derechos de la naturaleza? ¿Qué es esto de sujetos de derecho? Bien, Cuéntame un poquito. vale.
Bueno, ahí es importante que la gente conozca y que sepa que hoy en día, más allá de la libertad de pensamiento, más allá de la posibilidad de reconocer cómo nuestro pensamiento está influenciado, tenemos que partir de un punto. Hoy en día, para todos los sistemas, y así lo digo, todos los sistemas jurídicos del mundo, la naturaleza es considerada una cosa. Es decir, es simplemente una cosa, un objeto, salvo para un país, que es Ecuador. El único país en que en su propia Carta Constitucional, en su propia ley fundamental, en el año 2008, reconoció a la naturaleza como un ser vivo. Y esto dio el puntapié inicial a este proceso de descolonización, ¿vale? Del pensamiento y justamente de cómo esto nos viste a todos el ropaje de la legislación. Entonces, es algo que la verdad es que no le hacemos mucho caso. Lo sé porque vivo en la chacra y vivo metido y relacionándome con gente que está, digamos, eh, con toda la acción en la naturaleza, y entonces no le damos mucha importancia a lo que es el sistema legal y a lo que son las cuestiones que nos cubren a todos, ¿no? Sin verlas, que son lo que yo le llamo las cadenas invisibles. Es decir, la ley se convirtió en las cadenas de los esclavos, pero que no se ven. Esas cadenas de los esclavos hoy se manifiestan en paquetes legislativos y esos paquetes legislativos, ¿quién los hace? Esa es la pregunta. ¿Quién hace las leyes? ¿Ustedes creen que las leyes las hacen los diputados y senadores que han elegido democráticamente? Pues no, error. Entonces, acá es importante relatar que hay un solo país, Ecuador, que fue precedido por otro país, que fue Bolivia, que también declaró a la naturaleza, a la Pachamama, como un ser vivo, no en la Constitución, sino en una ley. Y esas iniciativas de considerar la naturaleza como un ser vivo dieron pie a toda una elaboración jurisprudencial que manifiestas se hizo en Colombia. Es decir, otro país que es ejemplo, ya no por su modificación o su atribución de su carta fundamental ni de las leyes, sino directamente por las sentencias de los jueces. Es decir, los jueces, la jurisprudencia comenzó a considerar a la naturaleza como un ser vivo y a darle lugar como sujeto de derecho. Bueno, y acá viene lo complicado, ¿no? Porque la gente dice, pero ¿cómo este sujeto de derecho? ¿Cómo es esto? ¿Qué es un sujeto de derecho? Y acá es donde justamente se plantea la posibilidad de que empecemos de una manera muy sutil a entender dónde estamos parados en nuestro sistema jurídico. ¿Se va entendiendo por ahí, Juli, o Sí, vamos sí, más lento? sí, sí, Te sí, has muteado, es, Juli. ya, por ahora sí me escuchan, sí, está perfecto, totalmente, porque a mí me gustaría seguir indagando o entendiendo un poco más de ese movimiento de Hecho de Madre Tierra. De hecho, yo recuerdo que participamos en el primer foro, creo que fue el primero en Brasil, el segundo en México, el tercero en Colombia y el cuarto en Chile. Y como todo movimiento y organización ha tenido sus fluctuaciones y cuáles son los desafíos que tenemos ahorita como Hecho la Madre Tierra para seguir avanzando. No sin antes indagar un poco más sobre esto de la soberanía de la naturaleza y la supremacía. Casualmente, por error, casualmente el título salió como Soberanía de la Naturaleza, pero también pero es la supremacía. Entonces, como aprovechando eso, aprovechando esa instancia de soberanía y supremacía, pues cuéntanos un poco este nuevo concepto del cual estás impulsando. ¿Por qué la supremacía y no soberanía en la naturaleza?
Bueno, a ver, para llegar a ese punto, vamos a primero tener que aclarar ciertas cosas. En principio, cuando se habla de derechos de la naturaleza, que esto surge, ya les vuelvo a repetir, a partir de que desde la legislación se le da un lugar a la naturaleza, una consideración como ser vivo. Cuando se le da ese lugar de ser vivo, la naturaleza pasa a ser un sujeto de derecho. Y esto es importante que se entienda. Cuando hablamos de derechos de la madre tierra, derechos de la naturaleza, tenemos que comprender que el ser humano, en general, por así decirlo, el ser humano tiene su propio sistema de normas, es decir, su sistema de regulación de las conductas. Dentro del sistema de normas, esas normas ¿a quién van dirigidas? Es decir, ¿a quiénes se aplican esas normas? Y ahí entran los sujetos de derecho. Se aplican a estos sujetos de derecho. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Básicamente son tres. La persona física, es decir, nosotros, las personas de carne y hueso, que tenemos una edad limitada por los acontecimientos que suceden en la vida, no tenemos, hay una máxima que son los 84 años de promedio de vida, ¿no? Pero puede pasar cualquier cosa y no tenemos la vida asegurada. Es el primer punto que tenemos que identificar como la capacidad de vida de una persona física. La otra parte son las personas jurídicas, es decir, las personas jurídicas, para que se entienda, son entes ideales, es decir, son creaciones artificiales del ser humano. Las personas jurídicas no existen por sí solas, no tienen existencia real, por personas jurídicas o personas ideales, que ahí es donde entra en la teoría legislativa y la teoría jurídica lo que se conoce como teoría de la ficción. Por eso es que vivimos en un sistema de ficción. Muchos dirán, pero ¿cómo es esto? Sí, señores, vivimos en un sistema de ficción y nuestra mente ha sido colonizada justamente para entender que las personas jurídicas, ya sean las corporaciones, personas jurídicas privadas, o los estados, personas jurídicas públicas, ambos comparten la misma naturaleza, que es la ficción. Es decir, hacemos de cuenta que son sujetos reales, hacemos de cuenta que viven en realidad y los equiparamos a la persona física. Entonces, hasta este momento, en la cosmovisión del mundo legal, existen tres sujetos de derecho: la persona física, la persona jurídica de derecho público, es decir, los estados y las ONGs o los organismos internacionales, y la persona jurídica de derecho privado, es decir, las corporaciones, sociedades, fundaciones, asociaciones. Ahí entran estos dos como personas jurídicas. Y ahí es donde hasta ahora compartimos la ficción, es decir, los reales, nosotros, los de carne y hueso, los seres vivos, los que constituimos eso, formamos esos entes ideales por nuestra voluntad. Y la ley dice, cuando dos o más personas se unen y por su propia voluntad celebran un contrato y constituyen un tercero que va a ser ese ente ideal. Entonces, hasta ahora, en esta configuración de sujeto de derecho, tenemos la elección como rey, como reinante de todos los sistemas jurídicos. Y acá es importante hacer un paréntesis para que se entienda bien cómo es esto. ¿Por qué? Porque convivimos, nosotros las personas físicas, convivimos en el sistema jurídico con las personas ideales, es decir, con los entes ficticios. Pero, oh casualidad, un ente ficticio, es decir, vamos a llamarle una corporación, ya sea pública o privada, de entrada tiene mucho más vida que una persona real, porque viven 99 años de entrada, del tirón. O sea, ya, y encima casi cuando están por morir, a los 9 años,
se juntan los socios en ese momento, porque los socios van cambiando, y dicen, rogamos su vida por 99 años más. Y ya tenemos personas jurídicas que tienen más años que cualquier persona viva. En segundo lugar, la persona jurídica, es decir, estos entes ideales, tienen lo que se reconoce en derecho como capacidad de actuación extraterritorial. Es decir, lo que llamaríamos son como Dios, están en todos lados. Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola, sin hacerle publicidad, porque es asqueroso tomar Coca-Cola, a algunos les encanta, pero a mí no, pero bueno, puede ser en distintos países simultáneamente y al mismo tiempo. Entonces, tenemos que las personas jurídicas gozan de la característica de la omnipresencia, que se llama esto capacidad de actuación extraterritorial. Y otra característica que no está muy conocida, la física, por cada entidad real de carne y hueso, con propósito, alma y espíritu, existen al menos 4 personas jurídicas. Y acá viene un paréntesis dentro del paréntesis, cuando escuchamos a estos grandes potentados multimillonarios o dirigentes del Banco Mundial, como la Christine Lagarde, decir que somos muchos en el planeta, decir que el planeta está superpoblado, yo digo, ¿está superpoblado de quién? ¿De personas físicas o de personas jurídicas? Porque en realidad hay personas jurídicas por cada persona física. Entonces, la superpoblación, ¿dónde está? Cierro paréntesis. Ahora, otra cuestión más. Las personas jurídicas, estos entes ideales, corporaciones, sociedades, fundaciones, no están contabilizados en ningún lado. Y ahora cuando digo esto, abrimos el ojo y decimos, ¿cómo que no están contabilizados? Pues no. Cuando hablamos de, por ejemplo, ¿cuánto alimento necesita un país para poder satisfacer sus necesidades? Entonces vamos a dividir el agua, que es el principal elemento que necesitamos para vivir, en base a la cantidad de habitantes. Es decir, bueno, en Argentina son 44 millones, en España son 52 millones, en Estados Unidos son 266 y así, pero claro, estamos haciendo referencia a habitantes, es decir, a personas físicas, pero en ningún caso se contemplan las personas jurídicas. Ahora la pregunta es, ¿cuánta agua consume la Coca-Cola? ¿Dónde está contabilizado eso? ¿Cuánto papel consume la Coca-Cola? ¿Cuántos recursos, cuántos elementos naturales se lleva en su vida una persona jurídica? ¿Dónde está eso contabilizado? Cierro paréntesis. Simplemente abrimos estos interrogantes para que la gente empiece a darse cuenta cómo estamos con todos estos conceptos funcionando en automático sin ni siquiera mirar y verlos. Porque no son visibles, no están a la vista. Las personas jurídicas son invisibles porque no existen, solamente existen en los papeles. Entonces, es importante hacer esta salvedad. ¿Por qué? Porque lo que es el sistema de los derechos de la naturaleza, que me parece fantástico, porque es un gran avance incorporar a la naturaleza como ser vivo. Es decir, decimos, de golpe la naturaleza existe y es un ser vivo. Entonces ya deja de ser una cosa, ya deja de ser simplemente un elemento al servicio del humano, como es la concepción antropocéntrica, y entonces la naturaleza pasa a ser una entidad viva por sí misma, como es la concepción biocéntrica. Ahora, todos estos derechos de la naturaleza implica que el ser humano le da derechos a la naturaleza y lo reconoce como un ser vivo y entonces lo incorpora al cuadrito legal de sujetos de derecho. Lo cual, bajo esta
nueva concepción, bajo este paradigma, tendríamos ahora ya 4 sujetos de derecho. La persona física, la persona jurídica pública, la persona jurídica privada y la naturaleza. Ahora la naturaleza se incorpora como un nuevo jugador en este tablero. Es donde estamos hoy en día, y no digo que está a nivel mundial, porque este movimiento de consideración de la naturaleza como sujeto de derecho se viene dando en varios continentes. Empezó Pues en entonces, Ecuador. Siguió, mientras que sí, vas hablando sobre los derechos de la madre tierra, cómo ha ido pasando, pues vamos a empezar a proyectar algunas noticias de lo que estás diciendo, que son para que como de fondo, mientras que continuamos con lo que estás diciendo, ¿ya? me parece Eh, perfecto. Exactamente, sí, para darle sustento a todo este movimiento de los derechos de la madre tierra, creo que es un recurso del mismo humano para protegernos de nosotros mismos, al fin y al cabo. Es una... Ahí está. es- sí, imagínate. Y Y han bueno, ido ahí lo que, apareciendo algunas preguntas en el chat para eso. Entonces, no sé, si te pues parece, Juli, las preguntas las dejamos al final porque la gente todavía tiene que entender, todavía no empezamos a hablar de esto de la soberanía. claro, por eso, Entonces, vamos para allá. entonces cuando hablamos de el sistema conformado actual, es muy importante que la gente entienda dónde estamos parados hoy y hacia Ujú, dónde vamos. Entonces, como, digamos, yo, en mi caso, como parte integrante de un ente ideal que sería Casa Latina, estoy siendo parte de este ente ideal, en este caso actuando como el rol de representante del Círculo de Derechos de la Madre Tierra, del Círculo de DMT, ¿vale? En este caso, yo estoy llevando la voz de los derechos de la naturaleza, de los derechos de la Madre Tierra. Entonces, acá estamos reviviendo esta realidad que viene desde el año 2008, que se fue plasmando poco a poco, 2010 en Bolivia, y bueno, hay toda una que no voy a entrar ahora en todos los casos y las normas que existen al respecto, ujú. simplemente esto es constitución de un país, Ecuador, leyes de otro país, Bolivia, y después jurisprudencia de otro país, Colombia, como representativos. Pero hay muchos. Entonces, hoy, ¿dónde estamos hoy? Hoy llegamos a Europa con esta mentalidad, ¿no? Y déjamela ahí esa noticia que acabas de poner en pantalla, porque esa es a la que vamos. Ujú, Es decir, llegamos a Europa. Europa declara al Mar Menor como sujeto de derecho. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Estos son lo que yo, en manera personal, le llamo golpes de conciencia. Es decir, ujú, la sociedad hoy en día está recibiendo pequeños golpes de conciencia que se plasman en las leyes. Estos golpes de conciencia son, bueno, algo tenemos que hacer ya más allá de las leyes y las regulaciones para proteger la naturaleza, pues la consideremos como un sujeto de derecho y la incorporemos a nuestro ordenamiento para poder protegerla de una manera más efectiva. La pregunta es, muy bien, los derechos de la naturaleza, ¿qué son? Y ahí es donde abro otro paréntesis, porque hoy en día los derechos de la naturaleza se traducen en un reconocimiento como un ser vivo, ¿no? Si yo como ley, como juez, reconozco, trato esta imagen que tenemos delante, ¿no? Que fue el primer caso en el año 2016, en Colombia se da cuenta de que un río está tan contaminado que sus aguas no servían ni para riego superficial porque se morían los árboles que recibían esas aguas. De la minería en la naciente, en el páramo, arriba.
Entonces ese río bajaba todo contaminado, se dio cuenta de que el río estaba muerto, sus aguas no solamente que estaban muertas, sino que a su vez eran nocivas para el medio ambiente, y entonces ahí decidieron declararlo sujeto de derecho. Y esto es, bueno, vamos a protegerlo. La pregunta es, estas medidas de considerar a la naturaleza como iguales, es decir, al ponerlos a la par de los otros sujetos de derecho, ¿son efectivas para proteger la naturaleza? ¿Hasta qué grado son efectivas? Y ahí es cuando entramos en el concepto de descolonización. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nos damos cuenta de que estamos siguiendo un patrón de conducta, un patrón de pensamiento que nos está llevando a incorporar esa dentro de nuestras normas. Y está fantástico como efecto de conciencia. La pregunta es esto suficiente? ¿O tenemos que mirar un poquito más arriba en la escala jurídica, y tenemos que mirar con más perspectiva? Y acá es donde viene, donde se introduce. Creo que Daniel se cayó, ¿cierto? Algo pasó. Sí, está congelado. Ah, ok. Ya, bueno, pues a mí Ahí volvió. pues, ya, perfecto, la volviste. Bueno, aprovecho el break porque de verdad que este tema es algo súper importante para nosotros. Empezando porque si no protegemos la naturaleza o no de nosotros mismos, imagínate, a mí solamente estaba leyendo sobre los ecocidios y todo el movimiento que hay para prevenirlos, proteger la naturaleza de eso mismo. O sea, estos ecocidios es como un daño masivo, una destrucción ambiental a un territorio. Entonces, y es como un genocidio, pero de la naturaleza. Y de Exactamente. verdad que necesitamos proteger de eso porque cada vez están sucediendo o están aprobando licencias para, incluso las licencias ambientales, para hacer más ecocidios. Y bueno, hay muchas leyes que se han desarrollado, Bueno, que leyes de justamente pesca y otras cosas que tienen que ver con esto. Bueno, teníamos como que pensé que te habíamos perdido, pero continúa, Dani, no hay problema. nada, te decía, justamente esto que estás hablando del ecocidio es lo que se ve en la Ujú. imagen ahora mismo. En esa Sí. imagen se ve el río Amazonas y se ven 3 balsas. Esas son dragas mineras. Es minería sobre el río Amazonas. Ujú. Entonces, ahí lo que dice en el titular, que es de noviembre del año 2024, del año pasado, dice que al río Atato como sujeto de derechos no hay Ujú. avances en su conservación. Entonces, es importante que la gente entienda que hasta acá, hasta lo que hemos hablado hasta ahora, es lo que se viene promoviendo a nivel internacional y a nivel mundial, y es lo que venimos trabajando, es para desarrollar esta conciencia de que la naturaleza no es una cosa, no es un objeto del que el humano se pueda servir de manera indiscriminada. La naturaleza es un ser vivo. Cuando tengamos esta comprensión en toda la humanidad, vamos a recién ahí dar un paso. Todavía estamos en el inicio de ese paso. Y el inicio de ese paso es introducirla como ser vivo en nuestro sistema jurídico. ¿Vale? Ujú. Entonces, Ujú. ese inicio es un indicio de conciencia, como dice ahí Bruna, es un indicio de conciencia, lo cual no Ujú. significa que estemos en plena conciencia todavía, porque hay Ujú. muchos intereses económicos por detrás, que son esos intereses que justamente llevan adelante las corporaciones, y las que más daño hacen son las multinacionales. Son aquellas que funcionan simultáneamente en varios países a la vez, y son aquellas que no tienen responsabilidad penal, y son aquellas que actúan de manera impune porque tienen más poder que los propios gobiernos.
Claro. Entonces, la pregunta es, ¿este sistema nos da garantía de que podemos avanzar algo? Y no, lamentablemente no. La respuesta mía es, no nos da ninguna garantía. Si queremos regenerarla, tenemos que regenerar nuestro propio pensamiento, descolonizar nuestra mente y tenemos que empezar a ver la realidad detrás de esos velos que nos ocultan la verdad. Tenemos que poner la verdad sobre la mesa. Y la verdad sobre la mesa implica que decir, ¿qué implica? Y ahí tengo que hacer la aclaración de que esta parte la voy a hablar ya no desde representante del Círculo de Derechos de la Madre Tierra, de Casa Latina, sino que acá entro ya en un ámbito donde hablo yo personalmente como Daniel Ardita en cuanto a mi formación como abogado, como especialista en Derecho Internacional, y es donde acá traigo esta otra voz, que es, señores, pregunto, ¿quiénes somos los seres humanos para darle derechos a la naturaleza? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Somos capaces de darle a la naturaleza los derechos que realmente le corresponden? Es decir, ¿le vamos a dar a la naturaleza los derechos de propiedad de todas las genéticas que nos brinda gratuitamente? ¿Le vamos a pagar a la naturaleza los cánones por la propiedad del agua que nos hace llover del cielo? ¿Le vamos a dar a la naturaleza el patrimonio que realmente tiene? ¿Y le vamos a poner como una corporación, como una persona a la par? No, son todas mentiras. O sea, todo lo que son derechos de la naturaleza son maquillajes, son arreglitos cosméticos. ¿Por qué? Porque mientras no empecemos por lo básico, que es adecuar nuestra conducta, nuestro hacer, el hacer humano, al orden natural, no estamos avanzando en nada. Esa es mi creencia, esa es mi visión como abogado. Es mi visión como analista de los sistemas legales. Y entonces acá viene la postura de la soberanía, de la supremacía de la naturaleza. La naturaleza es soberana por sí misma. La naturaleza de la cual nosotros como humanos formamos parte de una entidad biológica. Ahora, lo que no forma parte de la naturaleza es nuestro hacer. Y acá es donde el ser humano se tiene que desdoblar y distinguir. ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros como seres humanos, como entidad biológica natural? ¿Y qué hago yo con eso? Con mi inteligencia y con mi conciencia. Esas son dos cosas distintas, la acción y el ser. La acción humana fuera de conciencia es la que está destruyendo la naturaleza y está afectando lo que se llama en derecho el principio de interdependencia. Nosotros dependemos de la naturaleza y a su vez, por nuestro grado de afectación, la naturaleza depende de nosotros. Entonces, cuando somos conscientes, la pregunta es, ¿realmente la incorporación de la naturaleza como sujeto de derecho nos lleva a una mayor protección? Y la respuesta está en el titular de ese artículo que está como fondo de pantalla. No, no, no y no. Puede colaborar un poquito, puede ayudar un poquito, pero no nos lleva a una mayor protección. Lo único que puede llevarnos a una mayor protección es la conciencia. Y ahora, entonces surge la postura, que es una postura crítica y es una postura para pensar, para ayudarnos a evolucionar en este proceso de regeneración, de descolonización. Si la naturaleza es un ser supremo, es superior en cuanto a conocimiento, a leyes, digamos, nadie puede negar
hoy en día que la mayor tecnología que existe está en la naturaleza. O sea, la tecnología que ha desarrollado el ser humano es ínfima, es un granito de arena al lado de la tecnología que constituye la naturaleza por sí sola. Y esto lo van a decir biólogos, los químicos, todo el mundo sabe cómo funciona ya el cuerpo humano, es una máquina bestial, una tecnología fantástica y que estamos usando, como decía Einstein, solamente un 10%, el más brillante. O sea, nos falta un Definitivamente. 90% de desarrollar. Entonces, viene el primer punto, ¿no? Tenemos que hacer un acto de humildad como seres humanos y decir, pues sí, no podemos ser tan egocentristas, antropocentristas, de incorporar la Exactamente. naturaleza en nuestras normas y decirle, vos sos la naturaleza, vos sos la madre tierra, bueno, vení para acá y ahora yo te voy a regular y te voy a dar derechos. Pues no, señores, suena hasta casi ridículo infantil. Justamente eso es lo que vienen proponiendo pueblos originarios, la sabiduría ancestral. En Colombia, justamente, se habla de la ley de origen. Entonces, bueno, pues ahí va el punto, ahí va el punto de claridad, el punto de conciencia. La naturaleza es un ser supremo, obviamente del cual nosotros somos parte, y lo que tenemos que comprender es el hacer. No está en discusión la esencia de la humanidad como parte de la naturaleza. Lo que está en discusión es qué hace el hombre. Y ese hacer es lo que está ahora mal, está desequilibrado, está afectando a todos los seres. Y ese hacer es el que tiene que adecuarse al orden natural. Y eso justamente es lo que propone la suprema naturaleza. Está bien, démosle derecho a la naturaleza, pero seamos capaces de reformar nuestros sistemas jurídicos para establecer la verdadera jerarquía. Y ahí es donde entramos en el tema de la supremacía. Pero bueno, esto mucho pensar, es mucha elaboración. Vamos a ir de a poquito desgajando todas las capas para poder llegar a comprender esto. Yo creo que hasta acá Wow. Daniel, sí, es... muchísimas gracias. Y vamos a darle entonces paso a las preguntas. De verdad que me encanta lo que estás diciendo porque de verdad que el proceso de descolonización hacia, hacia la supremacía de la naturaleza es un proceso de transición hacia la regeneración, que es nuestro proceso, que es el título de esta conversación. Y es una transición personal, social, ecológica, política y legal y a muchos niveles, y económica incluso. Leyendo tus propuestas y leyendo el artículo que nos habías mandado, también estaba viendo, indagando sobre los principios y los valores, esto es un tema ético, es un tema de empezar a vivir esos valores como y para mí, definitivamente, lo que estoy viendo y lo que está haciendo en mí también, está haciendo para mí como que esta transición hacia la regeneración, esta descolonización, eh, es el camino de la humildad, tú lo decías. Y es que tu pregunta es súper diciente. Lo que dices es como, ¿somos de verdad capaces de darle a la naturaleza lo que le corresponde? Y fíjate que nuestros pueblos originarios hacen esta del pagamento. O sea, el pagamento es como yo, oye, la naturaleza me ha dado de comer, de vivir, me ha dado de respirar, y yo le devuelvo en agradecimiento lo que yo he tomado de ella. Entonces, si yo tengo X años, 30 tantos años, entonces mínimo un árbol por año. Y nosotros no hacemos ni eso, solo tomamos y tomamos y tomamos y tomamos y esa vista de como un recurso, sino como un recurso allá. Sí, o sea, esto es un cambio de mindset al infinito y más allá y me encanta Bueno, que plantees ahí esta justamente, descolonización del pensamiento. y, ahí, Juli,
me das pie a que incorporemos dentro de esta charla de descolonización, vamos a incorporar lo que se llaman los órdenes de Hellinger, ¿no? Cuando hablamos de los órdenes de las relaciones. Bert Hellinger habla de lo más importante es la manera en que nos vinculamos, ¿no? Y en esa vinculación, una de las cuestiones es el equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, si miramos nuestro orden de relación con la naturaleza, el ser humano está totalmente desfasado y la balanza está totalmente desequilibrada, porque ahí viene lo que hablabas vos recién de la costumbre de los originarios de hacer los pagamentos, ¿vale? Los pagamentos es, ¿qué le doy a la naturaleza? Claro, igual que en los pueblos aymaras, ¿no? Cuando vas a hacer la coa, eh, y claro, vos ves que en las ceremonias, si vos vas a tomar un poquito de caña con cruda o si vas a tomar alcohol, le regás un poquito de alcohol a la naturaleza, a la mames y lo das en la tierra. O le haces una ofrendita y le pones semillas de maíz y eso es actitud de la ofrenda. Pero es algo que la propia naturaleza nos está dando. Y de manera simbólica, los pueblos originarios ejercen este rendimiento y le dan algo a la naturaleza. No le podemos dar nada a la naturaleza. Es decir, en realidad el ser humano, ¿qué le puede dar a la naturaleza? Nada. Lo único que le puede dar el ser humano a la naturaleza es paz. Y por acá empieza la otra parte de lo que es la supremacía de la naturaleza. Es decir, cuando no hay equilibrio, se altera el orden. Cuando se altera el orden, se elimina la paz. Cuando se elimina la paz, se elimina en dos sistemas. En el sistema de vinculación entre los propios seres humanos y el sistema de vinculación entre los seres humanos y los demás seres. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, pues está alterado el orden. Tenemos que ser conscientes de esto y reconocer ese orden natural en nuestros sistemas, que es lo que plantea la postura epistemológica de la supremacía de la naturaleza, que básicamente consiste en volver a rescatar el derecho natural como la Sí. base de nuestras relaciones y no el del positivo. Ahora, yo no voy a seguir ahondando en conceptos jurídicos porque quizás nos vamos a ir en una profundidad que requiere de varios pasos. Bueno, para esto estamos preparando un programa desde Casa Latina, un Claro. programa de educación específico. En ese programa vamos a desarrollar todos estos conceptos, incluso vamos a ver cosas que tienen que ver ahora los bonos de carbono, qué son las COP, cómo se manifiesta todo este intento de hacer las paces con la naturaleza en los encuentros multilaterales y qué tan efectivos son. Vamos a Eso. analizarlo. Sí. Vamos a ahondar que como todo ambiente, ¿cuál es el organismo en que se van a abordar las ¿Se escucha acciones un poquito humanas entrecortado o para es solo para darle mí? Ya. Bueno, pues casualmente el balance de Susana Mohamed como la última presidenta de la última COP de 16 de biodiversidad, que su lema era paz con la naturaleza, precisamente uno del plus del evento es que fue toda una ciudad que se volcó a vivir y a vivenciar los valores de la biodiversidad, del cuidado, de la paz con la naturaleza. Y lo que me está gustando es que están emergiendo y esto y muchos movimientos más para esto. Entonces, no quisiera, esto de la paz con la naturaleza me surge automáticamente de lo sagrado, esta concepción de lo sagrado, lo sagrado del agua, lo sagrado de un árbol, lo sagrado de la vida. Y con esto quiero que por favor no termines para darle paso a las preguntas, es definitivamente es lo de los santuarios de naturaleza.
como un Vale, recurso vale. educativo Bueno, para esa paz en la naturaleza. dentro de los círculos de Casa Latina, uno de ellos, el Círculo de Educación, otro el de Tierra, hay varios más. Dentro del Círculo de DMT hemos configurado un programa en el cual yo vengo como cofundador de ese programa, que es el programa de santuarios de paz, santuarios de vida, santuarios de la naturaleza. Es un programa que tiene como finalidad la de decir, bueno, muy bonito todo lo que hablamos de los modos de convivencia, de la armonía, de la producción, de la permacultura, de la bioconstrucción. Bajemos esto a la realidad. Entonces ahí es como una manera de materializar todas estas palabras y todas estas bellas intenciones en la realidad. Es el programa de santuarios. El santuario básicamente consiste en reconocer entre nosotros quiénes somos los que venimos, qué territorios están siendo protegidos con este nivel de conciencia, con este compromiso con la naturaleza, y a través de este programa de santuarios estamos fomentando, colaborando, ayudando de manera desinteresada a todos los que quieran proteger territorios, a todos los que quieran eh, empezar a vivir en unidad, a todos los que quieran empezar este proceso de paz con la tierra. Entonces, ahí es donde los que quieran pueden ver, hay una página web que se llama cumbredevidaypaz.com. En esa página están los programas de santuarios y las cumbres de paz, en donde se nombran distintos santuarios en cada país y donde se establecen como banderas. Ahí está, muy bien, cumbredevidaypaz.com, donde se establecen la base para empezar a caminar esta manera, que básicamente es el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina promueve la generación de santuarios de vida y paz. Y hay toda una temática que después la explicaremos más en profundidad, pero básicamente consiste en santuarios de la naturaleza, territorios en conservación y en regeneración, santuarios de vida, ecoaldeas, comunidades intencionales, donde convive el ser humano con los demás seres y hay un territorio para la vida y para la siembra y el cultivo de los alimentos que necesitamos como para vivir los seres humanos y los animales, y otra parte donde está destinada a la conservación y la regeneración, y los santuarios de paz, que ya no tienen un territorio, que ya quizás no tienen una comunidad, sino que son lugares como centros culturales o centros espirituales, donde se promueve todo lo que son las culturas de paz, las danzas de paz, donde se promueve lo que es el pensamiento regenerativo, el summa causae, el vivir bien, la consideración de la naturaleza como un ser vivo, los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza, y donde vamos caminando hacia ese gran objetivo de conciencia, hacia ese salto cuántico que se propone, que es volver al derecho natural y volver a la naturaleza como base del orden humano y no al orden humano como base del orden natural. Ajá, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a entonces a darle paso a las preguntas. Las voy a invitar a que levanten la manito. Sin embargo, por aquí tenía algunas, mientras que alguien levanta la mano y abre el micrófono. Y si alguno de ustedes me puede ayudar a ver quién está levantando la mano. Y por acá hay unas preguntas importantes. Eh, aquí. Hay una pregunta, pero si el consumidor es una persona, ¿no sería el consumo de las personas que confirman esas personas jurídicas las que se deben medir? Ah, pero espérate que Jessica León yo la había visto desde un principio con la mano levantada. Entonces, ¿o es la misma, Jessica? Esa es su pregunta. No, eso.
Ah, bueno, dale, Jessica, bienvenida. Gracias por poner la cámara y entonces te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, muchas gracias por este espacio tan importante y necesario. Primero, como agradecer. Y yo tenía como dos preguntas, ¿sí? Una es, claro, en el proceso de la descolonización, que ahí hay un gran debate también en si es descolonización o decolonización. em, ¿Cuál es el papel también no solamente de la decolonización del pensamiento, sino también de los deseos, de la afectividad y de la estética, ¿sí? Em, y bueno, en esa otra forma de relacionarnos con la naturaleza de la cual nosotros somos partes. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, desde las cosmovisiones o desde la cosmogonía y de lo jurídico, ¿qué es ser un ser supremo? Como que me genera muchas más preguntas, pero esa es la primera que quisiera hacer en el sentido de la supremacía. Gracias. Excelente pregunta, Jessica. Muchas gracias. Dani. Bueno, pues gracias ahí, Jessica. Y bueno, lo primero que preguntaste, yo creo que está más relacionado con el ejercicio de la conciencia. O sea, todo lo que sea cuestión de estética y de, bueno, eso va en la conciencia individual de cada ser, ¿no? A medida que elevamos nuestra conciencia, vamos elevando también las prioridades de lo que es importante para cada uno y para todos. Y eso, bueno, se va manifestando en todos esos puntos que nombraste. Y lo segundo, cuando hablamos de ser supremo, nos referimos, en este caso, no a ser supremo. ¿Por qué? Porque consideramos que la naturaleza es un ser. Y cuando hablamos de la naturaleza de un ser supremo, quiere decir que es un ser superior. Y superior, para que se entienda bien, se hace referencia a la superioridad en cuanto a la inteligencia natural. Es decir, en cuanto a todo lo que conforma la tecnología de la naturaleza. Es evidente que el ser humano tiene un nivel de raciocinio que es limitado. Como decía Einstein, el 10% del cerebro utiliza el más sabio. Es decir, que hay un gran porcentaje que no estamos utilizando y ese porcentaje hace que reconozcamos, ese pequeño porcentaje ya hace que reconozcamos que la naturaleza es un ser superior. No somos nosotros los superiores. Si el ser humano se cree superior a algo o a alguien, es porque no está comprendiendo algo de toda la y entonces cuando hablamos de supremacía, hablamos de ese orden. Es decir, hay un orden que impera en todo. Ese orden que impera en todo es el orden moral. Y es el orden en el cual el ser humano se debe adecuar, se debe asimilar. Cuando el ser humano contraviene ese orden, es donde empiezan los desequilibrios y las afectaciones a otros seres. A eso se hace referencia. Supremacía. Muchísimas Muchas gracias, Dani. Vamos a seguir con la pregunta que tenía Cristina y luego, sí, y luego seguimos con la de Beatriz. Pero si, la que es la referente al consumidor. Pero si el consumidor es una persona, ¿no sería el consumo de las personas que confirman esas personas jurídicas las que se deben medir? No lo estoy entendiendo muy bien la pregunta, como está No, redactado, esa es pero la diferencia. Cuando en un momento hablaba del término de personas jurídicas que no están contabilizadas en el consumo per cápita, porque se contabiliza por habitante de un país, simplemente era una referencia para que nos demos cuenta que las personas jurídicas no están siendo computadas en los términos globales y se le atribuyen a las personas físicas el consumo de la persona jurídica, pero no está discriminado, ¿no? Es simplemente esa aclaración. bueno, muchas gracias. Sí, bueno, Beatriz, querida, te escuchamos tu pregunta. Estás muteada por si acaso. Ya. Ay, sí, gracias, disculpe. Gracias, Daniel, porque yo escuché algo que es muy potente, es subversivo. eh, Tu coraje en hablar de eso así públicamente, me encanta. Estoy aquí
a pensar desde su mirada que si reconocemos la supremacía de la naturaleza, ¿cuál debería ser entonces el lugar del ser humano en las decisiones que afectan a los sistemas ecológicos? ¿Y cómo evitamos caer en un nuevo tipo de instrumentalización espiritual o simbólica de la naturaleza? Y también me gustaría saber si cree usted que el reconocimiento legal de los derechos de la madre tierra como en la Constitución de Ecuador, si este alcanza a plasmar esta noción de supremacía o si todavía se queda una lógica humana de control, de representación y control. Bien, bueno, gracias por tu pregunta porque me abre la posibilidad de contar más cosas. En la UNILA, Universidad Latinoamericana de Brasil, aquí en Foz de Iguazú, el año pasado hubo un congreso internacional sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y ahí se presentó esta tesis, bueno, presenté esta tesis de la supremacía de la naturaleza y les encantó a todos los profesores. Les pareció como, wow, qué lindo elemento para empezar a repensar nuestros sistemas y justamente para hablar de descolonización, ¿no? Entonces, esta postura de la supremacía de la naturaleza nos invita a pensar, nos invita a reflexionar, nos invita a revisar todos los sistemas en los que estamos ahora parados. Entonces, que se entienda esta postura como una invitación reflexiva más que como un desafío o como una propuesta metodológica de solución. No hay una solución válida que no sea acatada por la mayoría. Sabemos que es una utopía pensar en un sistema basado en el derecho natural hoy en día. Pero hoy en día es una utopía, pero eso no quiere decir que mañana vaya a seguir siendo una utopía. Entonces, hoy en día como humanidad, esto que me decías de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, sin duda es un avance, es un gran paso que ha dado la humanidad de la mano de un solo país, en este caso Ecuador, y de otros países secundando. ¿Por qué? Porque obviamente implica el paso de la naturaleza como cosa a ser vivo. Es un gran paso. Ahora, ¿cómo se instrumentaliza todo eso en un sistema que ya está podrido, en un sistema que viene para atrás en decadencia? El capitalismo murió en el año 2008 y sin embargo se lo está manteniendo como un muerto vivo, está en coma, enchufado a un respirador artificial y así todo lo siguen alimentando. El capitalismo no solamente murió, la democracia no existe, estamos hablando de un concepto totalmente falaz, donde hay países, como por ejemplo ahora la Argentina, que toma un préstamo del FMI imaginario, porque nadie sabe ni cuánto, ni en qué condiciones, ni cómo se va a pagar. Y todo un Congreso Nacional sale a decir, sí, vamos a tomar ese préstamo. Entonces decimos, wow, cuando vemos que la Unión Europea está tomando esa decisión, ¿y quiénes votan en la Unión Europea? Menos del 40% de la población va y ejerce y juega el jueguito de la democracia. Entonces, lamentablemente, tengo que reconocer que la humanidad está en una decadencia estrepitante. Y eso se está mostrando en la naturaleza. La naturaleza simplemente nos muestra lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si es un paso importante reconocer que la naturaleza es un ser vivo, fantástico. No, Ahora, buenísimo, Dani. ¿eso nos va a salvar? Seamos conscientes. Ay, pues Dani, la verdad es que en otros ámbitos, además del derecho, por lo menos ya nos estamos pensando los sistemas complejos, el pensamiento sistémico, ya ha evolucionado el concepto del liderazgo, pero siento que todavía falta
generar mucha masa crítica, porque por lo menos en esto de transformación cultural y estos movimientos que están emergiendo, digo, bueno, entonces dejamos de ver las empresas, las organizaciones, las comunidades como máquinas para hacer que sean sistemas vivos. Y estamos volcándonos en la naturaleza para aprender de ella, porque somos sistemas vivos complejos. Y solamente entendiendo o sea, en esa complejidad es que podemos empezar medianamente a ampliar la perspectiva. O sea, creo que aquí el cambio de conciencia nace como que el pensamiento crítico, sistémico, estratégico, creativo, como que hagan boom con la naturaleza, porque ya lo tiene. O sea, más que la inteligencia artificial, es la inteligencia natural la que nos debería seducir mucho más. Estaba Bueno, ese antes es que otro tema, nosotros. pero me interesa Ese es otro más tema. ver qué más preguntas hay y avancemos Y con las ideas, que por ahí hay muchas, me imagino. claro, bueno, mira, ya que aquí aparece otra pregunta, pero ya estamos sobre la hora, entonces quería preguntarle a Bruna si, cómo estamos de tiempo, ya estamos reduciendo, entonces hacemos como un checkout del que se llevan, cómo nos vamos. Y también los queríamos dejar invitados porque vamos a seguir promocionando y va a haber un diplomado, van a haber cursos, van a haber otras propuestas educativas, más webinars sobre este tema. Así que los que estén interesados, por favor, acérquense a nosotros, dejen sus contactos, su email para hacerles llegar más información, que esto se va a poner muy bueno, es un proceso interesantísimo. Y al mismo tiempo quería saber que por favor nos escriban en el chat o que si quiere abrir micro, si alguno o dos personas quieren abrir micrófono, cómo se van y qué se llevan de este espacio. Y no sin antes agradecerte, Daniel. Yo creo que esta pregunta que justo Beatriz hace aquí, que es más científica, esto es del cómic, no solamente del círculo de educación, sino de investigación, eso salió la investigadora. Esto va para una profundización mucho, por seguir hablando y conversando. Pero entonces, eh, Daniel, darte las gracias por ser un precursor, por ser un valiente, por seguir hablando de esos temas, por abrirte a seguir conversando, a todo el equipo de Casa Latina, sobre todo a nuestro equipo lindo de Círculo de Educación e Investigación, Julie, Beatriz, Bruna, Beatriz, Paola, que no está, y otras personas más que nos llegaron, pero que estamos aquí, obviamente, abriendo espacios de conversaciones ecosistémicas. Dani, muchas gracias, así como tu palabra de cierre de qué te vas y qué te llevas, y a los demás, por favor, también cuéntenos cómo se van y qué se llevaron de este espacio en una o dos palabras en el chat. Gracias. Bueno, gracias Juli, gracias a Casa Latina, gracias a todos los que han participado con sus preguntas, con sus inquietudes. Y bueno, ¿yo qué me llevo? Llevo la gratitud de que se abran espacios, de podamos seguir avanzando en este camino, porque al final es un camino de conciencia que nos va a llevar a plasmar esto a otros niveles. Entonces, hoy por hoy estamos en la conciencia de los derechos de la naturaleza, hoy por hoy estamos parados en la posibilidad de vivir de manera más armónica con la naturaleza, más tenemos encima a la inteligencia artificial, a la nanotecnología, dentro muchos la tienen ya incorporada en vena, y entonces pues tenemos que lidiar con esto y ver dónde vamos a ir y qué podemos hacer cada uno en su propio ámbito. En este caso, desde lo personal, yo simplemente puedo aportar el conocimiento que me da haber ejercido la profesión, haber estudiado leyes en una democracia y en una monarquía parlamentaria, en los sistemas comunes de gobierno como la Unión Europea y el Mercosur, y simplemente traer luz en las cosas que por ahí el ciudadano de a pie no tiene tiempo para darse cuenta ni para mirar, y menos para cuestionar. Así que gracias por estos espacios y por favor manden su correo electrónico porque le vamos a enviar información del diplomado que vamos a arrancar y ahí vamos a ir mucho más profundo porque ni siquiera hemos arrancado, Juli. Ni siquiera hemos dicho qué son las implicancias de los derechos de la madre tierra, a qué llevarían darle derechos a la naturaleza y más allá todavía, cuál sería esto
efecto en la práctica, es decir, en el comercio, en las relaciones. ¿Cómo se da esto? O sea, los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza están recién empezando en una simple declaración. O sea, nos falta explorar mucho todavía. Pero cuéntenos también cómo se van y qué se llevan, además de unas ganas tremendas de seguir, de seguir aprendiendo sobre esto, porque veo varios mails ya. Fernanda, Nelly, Natalia, Paul, María, Jessica, ¿cómo se van y qué se llevan? Nos cuentan en 2 palabritas aquí en el chat. Yo me voy, por lo menos me voy muy esperanzada, y convencida. Yo estoy, y pues yo creo que hay que entender nuestras islas, y yo creo que este es uno de los temas que abordaremos en estas islas de cordura, que yo llamo, para seguir adelante, haciéndole, siguiendo nuestro proceso de descolonización o de colonización y dándole lugar, aprendiendo más así, más de naturaleza. Fernanda dice que con más ganas de estar en conversas así, más esperanza y voluntad de... Ay, Fernanda es de Brasil. Ah, qué bon que você comprende muito de español. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, en todo caso, no siendo más, últimas palabras de despedida, de cierre, pues muchísimas gracias. Bruna, Beatriz, Juliana, Dani, sí, muchas gracias. Dani, ¿quieres decir un adiosito rapidito? Gracias, ¿Algo gracias de todo más? corazón y nos vemos en la próxima. ¿Cuándo será? Ya lo anunciaremos. Ya lo anunciaremos, estén pendientes. Muchas gracias y les devolveremos la grabación de este episodio, también junto con una rica presentación y unos links que obedecen a la pregunta de Beatriz. O sea, seguimos en contacto. Que esté muy bien. Brazos, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, Dani. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, Chao, chao. chao, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Bruna. Gracias a todos los que han formado parte del equipo para esto. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Yo ¿Cómo que lo está? agradezco inmenso porque esto me inspira a seguir profundizando mi investigación con más conciencia.